¿Listo? Iniciemos, Erika. Dame un momento, me perdí. Esperamos a que lleguen más personas. ¿Cuántas vamos? Vamos. Tenemos a Ingrid, tenemos a Nubia, Sandy. Sí. Y pues está el equipo Consolidar. No sé si damos unos 3 minuticos a ver si ingresan más personas para dar el saludo y dar inicio. Vale. Ahí, va acá. Aquí va. Musache, Nubia, Santi, Spitia. Mi madre, los míos no han ingresado. Muy buenas tardes a toda la comunidad de Guatavita, Huasca y Sesquilé. Les damos la bienvenida a este espacio. Les agradecemos muchísimo la participación en este evento. Mi nombre es Leonardo Santana Garzón. Yo soy el coordinador del Operador de Sostenibilidad para el Embalse Tominé. En nombre del Grupo Energía de Bogotá y de la Corporación Consolidar, les damos la bienvenida a este espacio, a este taller denominado Hábitos y Métodos de Estudio Efectivo, muy apropiados por la coyuntura actual que estamos viviendo. Este taller fue desarrollado por el equipo de Consolidar. Esperamos toda la participación posible y que las dudas que tienen y que tenemos nosotros frente a el manejo con nuestros chiquillos y el teletrabajo o la forma como estamos llevando la vida en esta coyuntura, que esto que vamos a ver nos sirva y en la medida de las posibilidades podamos resolver dudas o podamos encontrar nuevas opciones para saberlo llevar. Les comento a todos los participantes que este taller está siendo grabado con el objetivo de subirlo a nuestro canal de YouTube denominado Fortalecimiento Tominé. Ahí ustedes pueden encontrar todo el material que hemos desarrollado, incluyendo desarrollo empresarial, incluyendo las cápsulas informativas de Luz Helena en el tema de liderazgos. Y este tema desarrollado por los líderes sociales del equipo Consolidar, Diego Ortiz, Erika Mancera, María Cristina Silva y el apoyo de Diego Ramírez y Luz Helena Duarte. Entonces, sin más preámbulos, le voy a dar la palabra a nuestro líder social en Sesquilé, Diego Ortiz. Diego, muy buenas tardes. Leo, muy buenas tardes. Buenas tardes a todas las personas que en este momento nos ven. Para los que nos ven en diferido posteriormente, también muy buenas tardes. Antes que podamos iniciar, también quisiera presentar a los miembros del equipo. Ya Leonardo muy bien lo dijo. Erika Mancera, María Cristina Silva. Erika, buenas tardes, ¿cómo estás? Diego y toda la comunidad que nos están escuchando y viendo, les damos la bienvenida. Mi nombre es Erika Mancera, líder de relacionamiento del municipio de Huasca. María Cristina, dale, buenas tardes. Muy buenas tardes para todos. Mi nombre es María Cristina Silva. Bienvenidos Guatavitas, Esquile, Huasca. Soy la líder de relacionamiento del municipio de Guatavita. Ojalá puedan aprender, afianzar y orientar la capacitación hacia lo que tengan de inquietudes. Muchísimas gracias por su participación. Vale, muchísimas gracias, Erika, dale. Bueno, pues dando como continuidad a la presentación que nos hace Leonardo Santana, los invito en este momento a cerrar sus micrófonos y apagar sus cámaras. Si tienen alguna pregunta o desean participar, por favor levantar la mano o escribir en el chat de la aplicación. Un compañero nos estará avisando cuando ustedes tengan alguna duda para darle la indicada respuesta. Este taller va a ser liderado por Diego Chaur, líder de relacionamiento del municipio de Sesquilé. Pues deseamos que realmente sea un espacio dinámico. Queremos premiar a las personas o a las familias más participativas dentro de este espacio con una sesión personalizada. Por tanto, pues nos gustaría que estén atentos y participativos. También es declarar que este espacio se cuenta, pues tenemos estudiantes, padres de familia y comunidad en general desde diferentes roles y desde diferentes niveles de educación que desean adquirir estos hábitos y métodos de estudio efectivo en tiempos de coyuntura por el COVID-19.
Este taller estará bajo la dirección de mi compañero Diego Chabur, con el apoyo de Cristina Silva y quienes habla, pues Erika Mancera, líderes de relacionamiento de los municipios de Sesquilé, Guatavita y Huasca. Es así pues como le doy la bienvenida nuevamente a mi compañero Diego, pues para que se presente y también les dé a conocer un poco su hoja de vida y el gran conocimiento que tiene en el tema que vamos a desarrollar a continuación. Bienvenidos. Vale, Erika, muchísimas gracias por esa bienvenida, por esa apertura. Bueno, efectivamente, como lo dices, mi nombre es Diego Abiorti Chabur, soy psicólogo de profesión, tengo un posgrado en Psicología Educativa de la Universidad Católica de Colombia. He trabajado en instituciones de educación básica, media y superior en Colombia, a nivel, digamos, privado, a nivel público. Y bueno, uno de los motivos por los cuales nos animamos entre los líderes a hacer este taller es porque vemos que hay una gran necesidad de ayuda y de apoyo en el tema de métodos de estudio y sobre todo de hábitos en estos tiempos de pandemia, de COVID. Y es lo que hemos presentado y es el trabajo que nosotros queremos mostrarles a continuación. Bueno, lo primero que queremos mostrarle a ustedes, efectivamente, y es que a raíz de la llegada de la pandemia y de todo lo que ha ocurrido con la situación mundial de salud, se han presentado una serie de cambios, una serie de situaciones que, digamos, nos han involucrado un poco más a nosotros como familia, aún más de lo que hacemos con la escuela. Se han implantado o se han generado unos cambios a nivel, por ejemplo, del teletrabajo, también un poco el aislamiento social, pero sobre todo el rol de la familia con la relación en su entorno, en su escuela, ¿vale? Entre la familia y la escuela ahorita están tomando, digamos, las riendas para continuar con este proceso de educación informativo. Digamos, escuela en el nivel general, no solo, digamos, en nivel básica o educación básica media, sino también en educación superior. Y digamos que esta serie de cambios que se han venido presentando a lo largo de los últimos 3 meses, 100 días que llevamos de, digamos, aislamiento social, nos ha obligado a tomar ciertas medidas como familia, a asumir de pronto algunas responsabilidades que también corresponden a la escuela y a buscar también el apoyo en ciertos espacios para manejar ciertas dificultades que se nos han venido presentando. La familia se ha vuelto realmente el eje, el apoyo, digamos, el rol más importante lo han tenido en este momento los padres de familia, los cuidadores, los tutores de varios de los niños, adolescentes que tenemos en los colegios. Y sabemos que también hay una gran dificultad, sobre todo en el proceso de orientación de actividades académicas. Es por ello que nosotros hemos decidido trabajar este tema y sobre todo porque pues entre la familia y la escuela estamos tomando unos productos, llevándolo a la virtualidad con el fin de cumplir con un proceso de aprendizaje y acompañamiento en casa, tanto para niños, digamos, pequeños, educación inicial, educación básica y bachillerato también, ¿verdad? Bueno, ¿qué ha ocurrido también? No estábamos preparados, ninguno de nosotros estábamos listos para esta situación, digamos, para asumir el rol de orientador y tutor de nuestros hijos en casa, motivo por el cual se nos ha dificultado, digamos que no solo por el hecho de asumir una responsabilidad completamente y de tiempo continuo en casa, sino también por las modalidades de teletrabajo que se presentan. Y ahí es donde vienen ya a empezar a presentarse dificultades. Y es que hay unos de nosotros, porque lo digo en voz propia, también he tenido la dificultad de que tengo el teletrabajo, tengo mis sobrinos en casa en momento de estudio, estamos en conferencias y necesitan apoyo y hay que dividirnos el tiempo, ¿verdad? Y esto es algo que queremos trabajar el día de hoy. Espero sea de su grato acompañamiento todo lo que les vamos a decir el día de hoy. Bueno, estamos migrando en información virtual. Estamos migrando a unos entornos virtuales que ya de por sí el mundo ha venido cambiando a lo largo de los últimos 20 años y es necesario desarrollar esas competencias digitales. Venimos en unos procesos en los cuales los colegios han estado fallando en sus acompañamientos y es necesario empezar a ajustar ciertas cosas. Las instituciones de... Sí, cuéntame, ¿quién está por allí? Te oigo. ¿Vale? ¿Quién tiene el micrófono abierto? Dime. ¿Alguna pregunta? ¿No? Vale, listo. No, Diego, nada más que el micrófono estaba abierto. No hay preguntas Listo. hasta el momento, Diego. Vale, listo. Muchas gracias. Entonces les comentaba que efectivamente la sociedad ha venido cambiando en torno a los contextos virtuales de educación y les voy a solicitar que por favor cierren micrófonos todos para evitar de pronto el ruido ambiente de sus casas. Muchas gracias. Y veníamos entonces de un proceso en el cual la escuela venía acompañándonos este proceso. Nosotros en casa asumíamos unas situaciones, unas cosas.
y nos ha obligado a tomar y a empoderarnos un poco más, ¿verdad? Y ahora la aparición de entornos virtuales y nos cogió a todos de pronto un poco como fuera de base, ya que manejar entornos virtuales no ha sido fácil, nos ha tocado desarrollar unas competencias, fortalecerlas en otros ambientes, todo con el fin de poder cumplir con las actividades que desde los colegios, tanto públicos como privados, se llegan a generar. Las universidades están un poco igual, salvo que la universidad tiene una ventaja y es que ellos ya generan algunos contenidos virtuales y el proceso de adaptación de pronto ha sido un poco más fácil. Es más difícil de pronto con educación un poco más pequeña, los de básica primaria, educación inicial. Bueno, entonces les comentaba que veníamos en una época de cambio. Hagan de cuenta que venimos con una escuela y una formación aquí en Colombia, digamos, tipo siglo XIX. Venimos con una familia siglo XX, unos papás siglo XX, educándonos a unos hijos de siglo XXI. Y esos cambios generacionales particularmente nos han generado una serie de traumatismos al interior de la educación que nos han llevado a de pronto a buscar y a tomar algunas medidas, a buscar algunas ayudas y algunos apoyos. Para iniciar entonces formalmente con este proceso, es importante tener en cuenta lo siguiente. Cuando vamos a hablar, por ejemplo, de estos cambios en educación, y sobre todo en este momento que estamos tan inmersos en los procesos de educación en el hogar, es importante hacer esto lo que vemos en imagen en este momento. Entender que tenemos una serie de fases o de elementos o de esferas en las cuales cada uno de nosotros nos manejamos. Por ejemplo, los padres de familia nos manejamos en un entorno laboral, en un entorno familiar, en un entorno de pareja, en un entorno de familia, en un entorno social. Algunos de ellos, por ejemplo, están adelantando estudios de educación superior en un entorno académico. Nuestros hijos, nuestros sobrinos, están en esas mismas situaciones. Hay una cantidad de esferas que se mueven alrededor de ellos y con la llegada de esta contingencia, pues digamos que no hemos sabido diferenciar y entonces hago mi trabajo y al tiempo le presto atención de pronto a la tarea de mi hijo y entonces almorzamos y entonces hacemos todo al mismo momento, ¿verdad? Y esto es algo que nos dificulta tener un proceso de estudio efectivo en casa. Bueno, mientras voy hablando, aquellos que quieran hacer un ejercicio, se los propongo, tanto mis compañeros como las personas que están allá al otro lado, y es lo siguiente. Vamos a hacer un listado en una hoja, papel y lápiz, de las actividades que yo en el día hago, en un día normal, puede ser un día lunes, un día miércoles, todas las actividades que yo hago, incluyendo dormir, y cuántas horas le dedico a esa actividad. Entonces, por ejemplo, dormir 8 horas, alistarme y arreglarme para asumir actividades media hora, 45 minutos, almorzar, estudiar, ¿cierto? Y vamos empezando a hacer un listado. Si lo alcanzan a terminar en el curso de este encuentro, chévere. Si no, ya les digo cómo podemos hacer para terminarlo y sobre todo para empezar a ver la administración del tiempo. ¿Esto de qué me sirve a mí? Esto me sirve mucho para saber qué tantas actividades tengo yo, cuáles pertenecen a mi entorno laboral, cuáles a mi entorno personal, cuáles a mi entorno social, a mi entorno de pareja, a mi entorno académico, y me sirve para irme organizando un poco mejor y sobre todo mirar qué tiempo le dedico a cada una de las actividades y tiempo efectivo. ¿Listo? Bueno, cuando hablamos de hábitos y métodos de estudio, hay algo muy importante y es la planificación o la planeación. Cuando hablamos de planificación o planeación, debemos verlo en este momento en dos entornos, en el aspecto personal y en un aspecto de tiempo. Y vamos a planear todo mi entorno personal. Mientras van haciendo su listado, van pensando cuál es mi entorno personal. Por ejemplo, el corporal, aseo, el mental, el si estoy preparado, si dormí bien para asumir una nueva jornada. El social, por ejemplo, a veces en la casa permanecemos 4 o 5 personas y aun cuando somos de la misma familia, digamos que los entornos son diferentes. Un aspecto emocional que es muy importante, el encerramiento y el aislamiento que estamos llevando a cabo. Ha surgido de pronto una necesidad como de expresar las emociones y los afectos. Eso lo vamos a trabajar más adelantico, pero es muy importante que miremos dentro de mi administración de tiempo cómo emocionalmente yo también me encuentro para asumir una responsabilidad o para asumir de pronto un rol o una actividad, ¿cierto? Dentro de esos entornos personales también es importante tener en cuenta lo siguiente, y eso va muy dirigido a los padres de familia, cuando hablamos de nuestros hijos y cuando empezamos a ver todo el esquema de lo que mi hijo hace. Todos los niños y todas las personas no aprendemos igual. Eso es una particularidad general en el proceso de aprendizaje. Todos tenemos unas características diferentes, unos entornos diferentes, unas habilidades, unas aptitudes y capacidades diferentes. Por ende, los estilos de aprendizaje son diferentes. Y ahorita los vamos empezando a ver
de la forma en la cual yo veo que mi hijo está haciendo las actividades y sobre todo yo como padre, cuidador o tutor, le estoy dirigiendo esas actividades. Particularmente nosotros como padres, cuidadores o tutores lo que hacemos es enseñar de la misma forma en la cual a mí me enseñaron. Es decir, que hay una pauta, es decir, yo lo voy a hacer como mi papá lo hizo conmigo, como mi mamá lo hizo conmigo, y así mismo lo voy a enseñar, ¿cierto? Y eso es algo que hay que empezar a reevaluar. Si bien todos, digamos, pertenecemos al mismo contexto familiar, todos pertenecemos a una esfera de aprendizaje completamente diferente. Hay unos que aprenden un poco más de forma visual, un poco más de forma auditiva, otros de un poco más de la forma corporal, otros aprenden de pronto de una forma de la repetición, de la reproducción de contenidos. Y esto es lo más importante a tener en cuenta, ¿vale? Cuando empecemos a hacer, por ejemplo, la diferenciación en nuestra casa, si tengo 1, 2, 3 hijos, 2, 3 personas que necesitan acompañamiento, que podemos empezar a mirar los hábitos y los métodos de estudio, hay que mirar eso, la particularidad. Cada uno se maneja de una forma diferente, trabaja de una forma diferente, hace las cosas de una forma diferente. Esto los profesores seguramente lo saben, lo conocen y lo trabajan con sus hijos en cada uno de los espacios académicos, pero digamos que para nosotros empieza a ser algo nuevo, ya que nos estamos metiendo un poco más en ese proceso académico. Aparte de lo personal también está la distribución del tiempo. Y es donde nosotros empezamos a mirar las sesiones de estudio que tenemos en nuestra casa o para nuestros hijos, o si estoy en la educación superior, como lo estoy haciendo en mi caso, que hay que tener una preparación y una anticipación, hay que tener una adecuada distribución de tiempo de estudio en casa, que era lo que les comentaba anteriormente, y sobre todo ver la periodicidad de esas actividades, cuáles son de forma inmediata, cuáles son de forma diaria, cuáles son de forma semanal, cuáles son de forma mensual. Esto nos ayuda mucho a organizarnos. Para aquellos papás que tengan hijos pequeños, es muy importante no solo empezar a entenderlo como un ser autónomo, independiente, con unos procesos, digamos, particulares, sino que hay que ayudarlo a desarrollar en su autonomía y en su preparación para una jornada de estudio, ¿vale? Más adelante les voy a presentar un calendario, digamos, acomodado a lo que podría ser una realidad de estudio actual, porque digamos que a nivel de tiempo, las actividades académicas en el colegio antes de COVID y pandemia eran, digamos, de 7 de la mañana a 2 de la tarde, y en este momento de aislamiento, digamos que casi que son de jornada completa, desde las 8 de la mañana a las 5 de la tarde, no solo entregando guías, sino también asistiendo a clases presenciales, sino también asistiendo a exámenes, y a eso también le sumamos el acompañamiento que yo tengo y que de pronto las actividades laborales que yo puedo ejercer me obligan a estar allí, ¿verdad? Entonces es muy importante empezar a mirar que ya el solo hecho de estar en un confinamiento y en un aislamiento nos ha modificado muchas cosas y empezando por el horario de estudio y de trabajo. De hecho, también los horarios de sueño se han visto afectados y eso lo vamos a ver en la parte corporal y en la parte mental. Digamos que los ritmos son diferentes, ya no nos cansamos de la misma forma, ya duramos un poco más tarde despiertos, de pronto estamos acostumbrándonos o los niños se están levantando un poco más tarde, aquellos que estudian en la jornada mañana, digamos que antes de pandemia madrugaban, se levantaban 5 o 6 de la mañana, ahora sí por 7, 8, 9 de la mañana y empezamos una jornada y es ahí donde hay que ajustar todos los tiempos y empezar a ajustar cronogramas de trabajo y estudio. ¿Vale? Vamos a cerrar ahí. ¿Tienen preguntas, inquietudes en este momento, compañeros, allí en el chat? ¿Alguien que quiera participar? Hasta el momento no tenemos ninguna pregunta, Diego, por el chat. No sé si alguien quiera abrir el micrófono y preguntar. Vale, si alguien allí está al otro lado, tiene alguna duda, alguna inquietud con lo que hemos estado trabajando, y digamos que por fortalecer competencias y empezar a quitarle el miedo a estos escenarios virtuales que se van a ir fortaleciendo más y más y más en este contexto en el que estamos, lo invitamos a que active la cámara o que de pronto con el micrófono nos haga la pregunta, ¿vale? Si quiere en ese momento y no lo tiene claro, no, la pregunta no es en este momento, la puede hacer más adelante y simplemente abre su micrófono y dice, perdón, lo interrumpo y continuamos, ¿vale? Buenas tardes. Buenas tardes, ¿con quién hablo? Con Alexandra Herrera. Hola Alexandra, buenas tardes, ¿cómo estás? Bien, bien, gracias. Unos saludos para todos. Pues yo tengo una inquietud, o sea, yo quisiera saber ustedes que son expertos en este tema, ¿cuál sería el óptimo en la distribución del tiempo? O sea, en términos de cuánto tiempo es el óptimo que uno debe dormir, que uno debe dedicar, por ejemplo, a descansar, Sí. a estudiar, a trabajar. O sea, ¿cuál es como la línea óptima? Como para cuando yo haga el ejercicio de mirar mis tiempos de Sí. cada actividad, pueda comparar si estoy dentro de ese óptimo o no. Vale, listo Alexandra.
vamos a hacer lo siguiente. Nosotros en la diapositiva inmediatamente anterior estábamos viendo todas las esferas en las cuales nos movemos. La laboral, la académica, la familiar, la personal, ¿vale? Ahí es importante empezar a mirar de mis actividades cuáles pertenecen a cada una. Por ejemplo, si yo estudio, hace parte de la esfera académica. Si tengo mi pareja o convivo con mi esposo, de la parte familiar. Si, por ejemplo, tengo mi trabajo, entonces sería de la parte laboral. El día tiene 24 horas y aquellos que en este momento están haciendo el ejercicio que al inicio les pedí que hicieran, listando las actividades y el tiempo que me gasto, ahí donde vamos a mirar cuánto tiempo se demora. Siendo un poco más puntual, por ejemplo, dependiendo de la edad, los adultos, los jóvenes, los adultos ya empezamos a dormir menos. Digamos unas 7, 8 horas es lo realmente recomendable. A medida que vamos pasando el tiempo, ya que vamos creciendo, esos tiempos de sueño se reducen un poco, pero lo ideal sería dormir 8 horas. Ahora bien, ahí influyen aspectos, por ejemplo, como la alimentación, si de pronto tenemos algún tipo de dificultad física, algún tipo de dificultad emocional, por ejemplo, si estamos en un episodio depresivo, pues de pronto nos va a hacer dormir un poco más. Pero una persona, digamos, en sus términos, lo que puede ser normal, 8 horas de sueño está completamente bien. Y nos quedan de las 24 horas, ya nos están quedando 16, ¿verdad? Y vamos a empezar a mirar cuántas horas de esas le dedico yo a mi trabajo, cuánto le dedico yo a mi familia, cuánto le dedico yo, por ejemplo, a mi descanso propio, no durmiendo, sino en mi casa, leyendo, estando en el sofá descansando un buen rato y a caminar, si en este momento lo pueden hacer, ¿vale? Eso para los adultos. Digamos que si es en un término laboral, hay una dificultad que se presenta con este proceso de aislamiento y es que el horario laboral parece haberse perdido. Si en términos presenciales yo iba a mi oficina de 8 a 5 de la mañana a 5 de la tarde, ese era mi horario. Ahora digamos que con esta virtualidad estamos disponibles casi que desde las 6, 7 de la mañana hasta las 7, 8 de la noche, alternando actividades entre familia y trabajo, ¿verdad? Y eso es muy importante tenerlo claro y también manifestarlo en todos los entornos y sobre todo si soy casado, si tengo hijos, que lo vayan entendiendo y vamos a generar una rutina de estudio y de trabajo. ¿Cuánto le voy a dedicar yo de mi día? ¿A qué hora me voy a levantar yo a empezar a rendir actividades? ¿A qué hora me voy a alimentar? ¿A qué hora voy a descansar? ¿A qué hora realmente voy a pagar todo? Por ejemplo, si trabajamos en computador con teletrabajo, ¿a qué hora me voy a desconectar y digo ya no más? Y que eso también lo conozcan, por ejemplo, en mi trabajo y en mi estudio, ¿verdad? Si tenemos hijos en la casa, es exactamente lo mismo. Empezar a organizarles a ellos desde qué hora se van a levantar. Les decía anteriormente que el estudio y la jornada de estudio de los niños se ha modificado bastante porque al hecho de estar en la casa ya nosotros dejamos de madrugar tanto, pues porque ya estamos en la casa, podemos levantarnos un poco tarde, pero asimismo es necesario reacomodar esos horarios, Alexandra, ¿vale? Entonces, tienes ámbito laboral, tienes ámbito familiar, tienes ámbito personal, tienes ámbito académico. Vamos a mirar de esas horas cuánto le dedicas a cada tiempo. Lo recomendable particularmente de sueño, lo que te digo, son 8 horas. Hay personas que con 6 quedan bien, hay personas que necesitan dormir un poco más. Pero en los términos serían 8 horas normales de trabajo, dependiendo de lo que te exijan en tu trabajo. Si lo tienes en este momento teletrabajo o si estás saliendo a trabajar, serían unas 8 horas también como para que queden otras 8 horas de descanso y dedicarse a la familia, ¿verdad? Bien. Continuamos. ¿Qué vamos a hacer ahora? Vamos a mirar unos elementos que me permitan a mí mirar si yo particularmente estoy o no estoy teniendo un buen manejo del tiempo, ¿cierto? Y hay algunos indicadores que me van a permitir identificar esto. Aquí hay que hacer una acotación y es que al correo electrónico les voy a hacer llegar un instrumento de evaluación que nuestra compañera Luz Elena Duarte, que está allí en línea también, nos ha facilitado y que nos ayuda a puntuar particularmente cómo voy yo en mi organización de tiempo, ¿cierto? Él mide 3 aspectos particularmente, mide lo que es la planificación, la disposición del ambiente y la búsqueda y el manejo de la información cuando hablar de hábitos y métodos de estudio. Es una escala bastante sencilla, tiene aproximadamente unas 15 preguntas, donde yo puntúo de 1 a 4 si tengo o no tengo tal elemento. Por ejemplo, organizo mi día con anticipación, 1 para no, 2 para más o menos, 3 para a veces y 4 para sí. Para que ustedes en su casa se puedan organizar y puedan empezar a mirar sobre qué puedo yo empezar a trabajar. ¿Listo? Bien. Cuando estamos hablando de hábitos y métodos de estudio, que ya vamos a hablar un poquitico más del método, vamos a mirar estos elementos que están en pantalla. Por ejemplo, la falta de organización entre los roles y las funciones.
¿Tengo yo claro cuál es el rol y la función que voy a ejercer, o desde el día anterior me programo y empiezo a mirar qué tiempo le voy a dedicar a cada uno, o simplemente Diego, vamos así como se planea, Diego, señor? hay una pregunta de Judy Velázquez, dice, Hola, buenas Judy. tardes, quisiera preguntar, ¿a qué se refiere con actividades de anticipación? Bueno, las actividades de anticipación Y es sí, toda... Señor. no, sí, esa. Vale. Las actividades de anticipación es todo lo que yo hago en la preparación, por ejemplo, para una sesión de trabajo o una sesión de estudio. Por ejemplo, las actividades de anticipación, si yo me voy a sentar a trabajar, voy a empezar a mirar, que lo vamos a ver en la siguiente diapositiva, el espacio que tengo dispuesto, si tengo los elementos listos, si por ejemplo manejo un computador y que si el cargador lo tengo a mano, si voy a adelantar actividades o mis hijos van a adelantar actividades que tengan su regla, que tengan sus cuadernos, que tengan todo. Con eso, en el momento que yo me siento a estudiar, el tiempo es efectivo, ¿vale? Porque ocurre que uno se sienta a trabajar y entonces me siento y me doy cuenta que me faltó de pronto el cargador, me paro, vuelvo y me siento. Ah, me faltó la libreta de apuntes, me paro y vuelvo y me siento. Y eso ya no permite que el estudio, que la jornada de trabajo o que la organización de mi tiempo sea maximizada. Por eso se habla de planificación de anticipación. Yo miro mañana qué tengo que hacer, por ejemplo, para el día de hoy, en este momento, en esta situación que estamos, en esta capacitación, la anticipación era, tengo que tener mi computador cargado, lo tengo que tener al día, tengo que tener mi libreta de apuntes, tengo que tener mi esfero, tengo que tener la memoria de una presentación alterna, por si se presenta algún tipo de situación, y tratar de que el tiempo sea aprovechado al máximo. A eso me refiero con anticipación de actividades, ¿vale? Con los niños hay que enseñarles a hacer eso. Con los niños, cuando los tenemos en casa, hay que sentarnos y bueno, vamos a trabajar ciencias, matemáticas, lo que sea. Bueno, ¿qué necesitas para trabajar? Tu cuaderno, tus lápices, tus colores, si necesitan dispositivo o no necesitan dispositivo electrónico, si el puesto y la ubicación del lugar donde vamos a trabajar está bien, si no está bien iluminado, ¿vale? Esos son elementos que hay que tener en cuenta y que los vamos a ver más adelante, ¿vale? Bien, dentro de los elementos que me permitan a mí mirar si de pronto tengo o no tengo un buen manejo del tiempo, no solo mío, sino de mis hijos o de mi familia, por ejemplo, no haber terminado una tarea y ya estoy asumiendo otra. Con esta situación de la pandemia y la cantidad de tareas y actividades que han dejado los colegios, es un error en el cual se incurre. Y es que le digo a mi hijo, haga esta actividad, no ha terminado, o hasta que no lo termine, asume la otra. Y eso también hay que empezar a mirarlo y hay que empezar a trabajarlo. Para eso se hace un cronograma de actividades y de trabajo que ya les voy a mostrar. Por ejemplo, no cuenta con actividades alternas que permitan reactivar el cuerpo y la mente. Y esto es muy importante, sobre todo trabajando con niños. Los niños tienen periodos de ejecución cortos, y hay unos niños que los periodos de ejecución son demasiado cortos, 15 minutos, y se cansó y se dispersa o se distrae con otra cosa. Esto es importante empezar a mirar cuando uno hace un método de estudio, es cuánto tiempo le voy a dedicar a mi sesión. Generalmente, cuando uno se sienta a hacer una actividad con los niños, como les venía diciendo, todos hacemos, digamos, unas actividades diferentes, los niños son diferentes todos, hay que mirar mi hijo, mi estudiante, yo, al cuánto tiempo puedo estarme agotando mentalmente. Y digamos que un adulto en promedio tiene unos 40-45 minutos de atención antes de empezar a generar pensamientos que lo distraen. Los niños son unos periodos más cortos. Y entonces, si yo sé que a los 15 minutos, 20 minutos, mi hijo se va a distraer, pues en ese momento lo paro, 5 minutos de respirar, tome un poquito de agua. Siempre va a ser muy bueno tomar mucha agua, porque el ejercicio de estar sentado, no solo trabajando, sino también hablando o estudiando, genera cansancio mental. Recuerden que las neuronas se alimentan de agua y necesitamos estar consumiendo bastante líquido. Siempre es bueno, por ejemplo, sentarse en una sesión de estudio y tener una botellita de agua para ir tomando. Por ejemplo, dejar la entrega de actividades para el último momento. Esto hay que enseñárselo a los niños también. Y nosotros, como colombianos, tenemos una característica bien particular, y es que si nos dicen que la fecha límite, por ejemplo, de entrega de una actividad es el 23 de junio, que es hoy, nosotros entendemos que la fecha de entrega es el 23 de junio, ¿verdad? No, no es cierto. Dice la fecha de entrega es el 23, la fecha límite de entrega es el 23, pero usted lo puede entregar el 22, el 21, el 20 o el 19. Pasa mucho, por ejemplo, con los recibos públicos. Uno, cuando recibe el servicio público del gas, uno mira la fecha de límite de pago, la segunda fecha. Pero uno sabe que desde el momento que uno recibe la factura ya la puede pagar. Y eso pasa con las actividades. Me dice, mire, la actividad es se puede entregar máximo hasta el viernes de esta semana. Y uno entiende que la actividad es para el viernes.
No, hay que empezar a planear todas las actividades en un cronograma para que no se me acumulen y sobre todo para no dejar todo de último momento y que de pronto se me pueda generar un descontrol en actividades, no solo académicas, sino familiares. Como les decía, contar con un cronograma de actividades, ya lo vamos a ver más adelante. No dar la importancia a las actividades que lo requieren. A veces digamos que tenemos una cierta cantidad de actividades, pero hay que priorizar cuáles son las urgentes, cuáles son las importantes. Aquí les decía yo, mira, en la administración del tiempo, hay que mirar la periodicidad de la actividad para saber si es diaria, si es semanal, si es inmediata, si es mensual. Los profesores particularmente ahorita se han ido acomodando a las actividades en entornos virtuales y han logrado que las actividades las ponen con ya las están poniendo con una semana, máximo con 2 semanas de entrega. Cuando iniciamos era casi de un día para otro y era algo completamente desorganizado. No es culpa de los profesores, fue que esto nos cogió, digamos, de un momento a otro y nos dejó fríos a todos. Y nos hemos ido acomodando. ¿Vale? Bien. Esto en cuanto al hábito y al método, que ya vamos a profundizar un poco más en relación a los métodos. Si tenemos chicos, por ejemplo, en educación superior, hablando del método, por ejemplo, el subrayar, el sacar información, ideas principales y demás. Ya vamos a profundizar un poco más allí. Hablábamos de planificación y planeación y vamos con la organización. Hay que tener en cuenta dos aspectos, la organización física y la ambiental. Cuando yo me siento a trabajar, cuando me siento, por ejemplo, a estar en una jornada de estudio, hay que tener en cuenta, por ejemplo, un espacio, un escritorio, una silla y unos implementos. Sentarse a trabajar o sentarse a estudiar es un rito que merece el mismo rigor y respeto como cuando uno se sienta a cenar. Uno se sienta a cenar y pone unas pautas en la casa, dice, nos vamos a sentar, nada de dispositivos electrónicos, por favor, vamos a compartir en familia. Saben que uno se dedica, por ejemplo, a la cocina, el otro, por ejemplo, se dedica a lavar la loza, el otro va a recoger la mesa, y asimismo sentarse a trabajar y a estudiar es un rito. Cuando yo me siento, tengo que mirar el escritorio que esté bien, que no tenga de pronto muchos elementos que me impidan ejecutar mi labor, que la silla sea cómoda, porque si la silla es incómoda me voy a tener que parar continuamente, y tener todos los implementos de estudio de trabajo que yo llego a necesitar. Yo sé que hay lugares en los cuales se nos facilita, pero hay lugares en los cuales no. Y eso es importante entonces empezar a mirar dónde yo voy a empezar a generar o a tener mi jornada de estudio. Y entender que si de pronto a veces muchos de nosotros usamos la mesa del comedor también para trabajar porque no contamos con mayor espacio, pues empezar a mirar cuál es el horario que se usa el comedor en mi casa. Lo usan de 12 del día a 2 de la tarde para el almuerzo. Yo lo puedo usar de 2 de la tarde a 5 de la tarde porque ya viene la cena y necesitan ocuparlo nuevamente, ¿verdad? Eso también hay que enseñárselo a los niños, empezar a mirar cuáles son esos espacios que son de él. Si en su casa, en su habitación se le puede acondicionar un espacio, si no lo tenemos y necesitamos compartir espacios porque esa es otra de las dificultades, digamos que tenemos 2, 3 niños, Diego, todos con entorno virtual, señor. hay una pregunta, nuestro coordinador está participando también como padre y tiene una pregunta. Claro, ¿cuál es la pregunta? Diego, muchas gracias. Pues mira, a mí me quedó sonando la diapositiva en la que muestras los indicadores del mal manejo del tiempo. Y pues en el caso mío, pues voy a decirlo a título personal, algo que me llamó mucho la atención es el tema de que ustedes saben que al coordinar, evidentemente, y lo digo para las personas que también están escuchando, mi nivel de trabajo migró casi todo a teletrabajo, entonces he pasado mucho tiempo sentado frente a un computador. Al ver estos indicadores de mal manejo del tiempo, lo que caí en cuenta como al mes y medio después de que se inició la cuarentena es que mi cuerpo, al estar tan embotado, tan enfocado solamente en las actividades por computador, evidentemente mi cuerpo me estaba pidiendo, oiga, por favor, atento con el tema. Entonces, Sí. es como si mi cuerpo me hubiera dicho, oiga, pilas y póngase, o sea, invéntese alguna forma de mover el cuerpo, porque el Sí, cuerpo está para moverlo. Entonces, ¿qué sí, hice señor. yo? Evidentemente me tocó ordenarme mucho más y empezar a buscar, en el caso mío, no sé, por eso les digo que es mi historia personal, el contacto con la naturaleza para mí fue fundamental. Entonces, siempre lo he tenido, pero lo extrañé mucho en ese mes y medio, en el primer mes y medio de cuarentena que fue muy drástica. Entonces, me di cuenta que yo necesitaba eso. Entonces, al ver aquí esos indicadores del mal manejo del tiempo, evidentemente uno, por este tipo de trabajo, uno a veces se deja llevar y no cae en cuenta hasta que el cuerpo protesta, que eso fue lo que me pasó a mí, ¿no? Eso como para aportar, Diego. Vale, Leo, muchísimas gracias por el aporte porque hay algo importante también y es
cuando yo planeo una sesión de trabajo y de estudio, generalmente uno trabaja 50 minutos, 55 minutos en una hora, es decir, si yo inicio a las 8, voy a trabajar de 8 a 8:55 y los últimos 5 minuticos de la hora me paro, hago mi pausa activa, respiro, tomo agua, digamos, cambio un poco de ambiente y vuelvo y me siento. Eso es vital, eso es completamente importante, no solo por salud, digamos, ocupacional, por activar músculos y sobre todo porque de pronto el encierro no nos permite mucho salir, sino también porque es que necesitamos volver a recuperar y a tomar energía y como ese un nuevo aliento para la siguiente hora de trabajo. Y eso es muy importante hacerlo con los niños. Ahorita digamos que a través de las plataformas y entornos virtuales, YouTube y todo, hay una serie de actividades que podemos hacer en casa y que nos permiten estirar, hacer pausas activas para los niños es bastante importante. Vienen de un momento en el cual pueden en su colegio o venían en su colegio con una gran actividad física, corriendo, ya sea estando en el salón, estando en educación física, estando en el patio, estando en un entorno libre, a estar en un encierro. Y eso es algo que de pronto los padres y nosotros no lo supimos tener en cuenta al inicio, y eso generó también en los niños, generó mucho estrés, y el estrés se manifestó, por ejemplo, como dificultades en relación o no quiero eso del colegio, o me pongo bravo, o no quiero continuar haciendo cosas, porque yo como padre realmente no reconocí que él también se cansa y se estresa. Y aparte, la carga académica era importante también haberla administrado. Por eso decía, actividades de reactivar cuerpo y mente, y no solo para los niños y nosotros, para los adultos también. Recuerden que por cada hora de trabajo se deben hacer ejercicios de estiramiento, brazos, piernas, cabeza, que nos permita a nosotros como retomar, movernos un poco y volver a continuar. Ahorita, dependiendo del municipio en el cual se encuentre, hay que mirar esos espacios y los tiempos determinados que yo tengo para salir, y es importante sacar los niños, acompañarlos, hacer un poco de actividad física, trotar, si pueden salir en bicicleta, si pueden salir en patines, ponerlo a agacharse, hacer flexiones, porque llevamos casi que 3 meses de completa quietud y eso finalmente nos empieza a pasar factura, y sobre todo con nosotros los que ya tenemos cierta avanzada edad, digamos que empezamos con los dolores por aquí y por allá, ¿vale? Bien, entonces continuemos con esto. No sé si tengan más preguntas por allí. En el chat. No, señor, hasta el momento no hay más preguntas, no hay más preguntas hasta el momento. Vale. Estamos hablando de la organización y aquí hay una parte importante, es la organización ambiental, sobre todo la iluminación. Por ejemplo, en este caso a mí ya la iluminación de donde yo estoy se ha disminuido completamente y me empecé a oscurecer, y eso es importante tenerlo en cuenta, sobre todo por la hora del día. Hay días que son más luminosos, hay días que son más oscuros, y yo tengo que contar con una buena iluminación para no desgastar la vista y no cansarme tanto, sobre todo si trabajo frente al computador. La ventilación es importante, a veces uno no piensa que la ventilación sea tan importante, pero yo necesito respirar y oxigenarme para poder continuar, y a veces miramos los espacios y son muy cerrados. Importante también, por ejemplo, la ambientación sonora. El ruido ambiente me distrae a mí, no me permite que yo ejecute mis labores, sea que esté estudiando, sea que sean mis niños, o sea que sea lo que sea, ¿cierto? A veces la ambientación sonora es de mi vecino que tiene el equipo de atrás, el equipo al lado lo tiene muy alto, el volumen del televisor muy alto, y eso es importante al momento de generar un hábito y un método de estudio. Mirar si voy a estudiar, cuánto tiempo voy a estudiar y avisarle a mi entorno que esté de inmediato cerca a mí, mis papás, mis hermanos, decirles, mire, de 9 a 11 de la mañana voy a estar estudiando, por favor traten de disminuir el ruido porque me dificulta concentrarme. Asimismo, la ambientación visual, el hecho de que esté en una habitación, un espacio lleno de muchas cosas, genera también distracción, o que tengo la ventana aquí al lado, o que tengo, por ejemplo, el televisor de frente, hace que el ritmo de estudio y de trabajo no sea el mismo. Y ocurre mucho con los niños, sobre todo también en la distracción con sus dispositivos electrónicos, o que se sientan frente al computador y están haciendo otras actividades que no corresponden a lo que realmente debería corresponder una sesión de estudio. ¿Vale? Bien. Esta imagen la saqué de Aula Planeta. Aula Planeta es una institución que se encarga de hacer un proceso de organización, de acompañamiento a padres, docentes y comunidad en general en relación a la educación. Nos presenta esta imagen, nos dice cómo puede ser un estudio, un óptimo lugar de estudio. Siempre se aconseja hacer un lugar particularmente que se dedique a hacer el estudio. Así como tenemos el sofá donde me siento a ver televisión, mi cama que es donde descanso, o el comedor para que yo pueda ingerir mis alimentos, asimismo el estudio debe tener un lugar específico, donde yo sé que puedo dejar mis cosas, no les va a pasar nada, encuentro siempre mis elementos, está siempre con una buena iluminación, está con una buena ventilación, sin ningún tipo de dificultad. Y acá hay algo importante que esta imagen nos muestra, y por ejemplo, es un cartel o una cartelerita de corcho donde yo puedo ir pegando mi calendario de actividades, que ya vamos a ver más adelante en la siguiente diapositiva, o mi cronograma de actividades.
Eso nos ayuda mucho a organizarnos, ¿vale? ¿Qué puedo hacer, por ejemplo? Muchos de nosotros trabajamos en entornos virtuales y ahorita el computador se volvió casi que una necesidad, ¿verdad? Y necesitamos empezar a manejarlo muy bien. Importante, lo primero, elaborar una lista de todo lo que yo tengo pendiente por hacer en el día. ¿Cuáles las puedo hacer en línea? ¿Cuáles no requieren que yo las haga en línea y las puedo hacer en modo offline? Sobre todo si tengo 2, 3 hijos y solo tengo un dispositivo electrónico. A veces ocurre que tenemos un solo computador, una sola tablet, un solo celular. Pues yo como padre debo mirar cuáles son esas actividades que mi hijo puede hacer en línea y le digo, haz esta actividad en línea y tú, mi otro hijo, el segundo, el tercero, que no vas a hacer actividades offline, haz estas y nos podemos cruzar. Las grandes tareas y las grandes actividades hay que seccionarlas, hay que dividirlas para que yo sea más productivo, ¿cierto? A veces las guías, por ejemplo, de matemáticas de los chicos son bastante grandes y digamos que la guía de matemáticas es para entregar el viernes. Pues miremos qué tan grande es la guía y vamos a poner un estudio de trabajo o un horario de trabajo. Hoy 2 horas vamos a dedicar 2 horas de trabajo matemáticas a la guía, mañana otras 2, el jueves otras 2 y el viernes finalizando las otras 2 y podemos entregar un producto. Eliminar distracciones, completamente importante, todo aquello que me pueda generar algún tipo de distracción, televisor, radio, otros compañeros, otros niños, hay que ayudarles sobre todo a organizar esos métodos de estudio. Si por ejemplo tenemos la oportunidad de manejar la nube y los archivos en la nube, es importante hacerlo puesto que, sobre todo por seguridad, a veces sí me ha ocurrido mucho, que hacen actividades, lo dejan en un documento en Word, y resulta que ese documento se perdió, no lo guardé, o el computador se me dañó, no cargo la batería, X o Y circunstancia, pero yo sé que si lo cargo en la nube, allí va a estar y lo puedo acceder de mi teléfono, mi dispositivo móvil o yendo a otro computador. Diego, Por ejemplo, señor. bueno, acá lo que no lo tengo referenciado con nombre, pero hay una persona que nos dice que ratifica lo que usted está diciendo. Es importante una buena postura corporal para evitar lesiones futuras. Entonces lo Vale, ratifico. listo, sí, muchísimas gracias. Eso es supremamente importante y sobre todo enseñarle a los niños que cuando nos sentamos a tener una sesión de trabajo, la mejor postura que tengamos, si podemos contar con una silla ergonómica, fenomenal, si no, a veces le podemos poner en la parte posterior, en la parte baja de la espalda, una almohadita que digamos que conserve la forma de la columna vertebral para que el niño no se tenga que agachar tanto y manténgase erguido, porque eso genera como inconvenientes a largo plazo. Hay una recomendación importante también a tener en cuenta y es que cuando yo veo que mi hijo está adelantando actividades, si yo veo que de pronto está muy pegado a la pantalla, muy pegado al cuaderno, o que de pronto se ubica de lado, hay que empezar a mirar esas señales porque puede que tenga dificultades visuales o dificultades auditivas. Yo he tenido casos en los cuales el niño generalmente se sienta de lado a tomar sus clases y el papá no sabe por qué y resulta que es que tiene el conducto auditivo tapado y no escucha. A veces es por falta de aseo o a veces es por algún tipo de malformación. O los niños que difícilmente pueden ver al tablero y en la pantalla, y eso lo puedo ver yo en mi casa, que se está esforzando mucho a leer, sobre todo si no tenemos buenos hábitos de lectura, entonces la visión se cansa. Importante también, por ejemplo, cuando vamos a sentarnos a hacer algún tipo de actividad en casa y que requiere el manejo del computador o lectura, hacer ejercicios de gimnasia ocular. ¿Y gimnasia ocular qué es? Empezar a mover los ojos a la derecha, a la izquierda, arriba, abajo, arriba, diagonal abajo, porque el ojo es un músculo y de pronto necesitamos ejercitarlo para poder rendir un poco más en nuestras actividades. Eso es algo que nosotros poco hacemos. Y por eso cuando uno empieza a leer se sienta como con el agotamiento, como que me pican los ojos. Algunas personas por la noche, por ejemplo, para dormir, leen un poco porque saben que el músculo se cansa y les genera sueño. Pero eso es una mala práctica. Si yo me voy a sentar a estudiar, si me voy a sentar a trabajar, si me voy a sentar a leer, lo primero es empezar a prepararme y decir, bueno, voy a leer movimientos oculares para que pueda tener digamos, un ejercicio un poco más profundo de la lectura. ¿Vale? Bien. Esto es un cronograma, digamos, semanal de actividades que yo puedo tener para mis hijos en casa o si lo puedo hacer para mí. Y ahí es donde yo les decía, desde el ejercicio que les puse a hacer inicialmente, sabiendo cuántas horas le dedico a qué actividad en mi casa, de lo que yo hago, puede ser lo siguiente, mire, a las 7 de la mañana desayuno, 1 hora desayunando, a las 8 de la mañana iniciamos con la jornada de estudio, a las 9 iniciamos con la jornada de lectura, a las 10 continuamos con el estudio, a las 11 puede ser algo de diversión, como para no segmentar tanto lo que venían viviendo los chicos o las chicas en el colegio, o lo que puede vivir uno en la universidad.
a las 12 el almuerzo, a la 1 actividad física si lo quieren ver como deporte, aun cuando también lo pueden hacer en la parte de diversión o en la mañana. Esto es un ejemplo, no quiere decir que sea así. Si usted quiere poner la parte de actividad física en la mañana, 9 de la mañana, lo puede hacer, no hay ningún inconveniente. En la tarde 2 horas de estudio y finalizando la jornada más o menos 4 de la tarde. Esto es un cronograma que inicia a las 9, 8 de la mañana y finaliza a las 4 de la tarde. Digamos que esto es para niños o digamos estudiantes o adolescentes que estén en colegio. Para uno de adultos ya cambiaría un poco la cantidad de tiempo y actividades, ya serían menos actividades de más tiempo. Por ejemplo, la jornada laboral de nosotros sería de 8 a 12. Pero siempre respeten los tiempos de descanso y sobre todo estar bien hidratados. Este ejemplo que pongo aquí en pantalla corresponde, digamos, a un niño, 10, 12 años, en los cuales desde las 8 está trabajando hasta las 4 de la tarde, 5 de la tarde. Después de toda la jornada, digamos que podemos decirle, bueno, dedícate 1 hora a la tablet, 1 hora a los videojuegos, 1 hora a las redes sociales, a la TV, al computador, que no sean actividades académicas, o al ocio. Hay un elemento importante que no hemos tenido en cuenta y es que el ocio es bastante importante y ahora se ve mucho lo que es la gerencia del ocio. ¿Cómo yo voy a manejar mi tiempo libre? Señor. Hay dos preguntas acá. Ingrid Bernal nos dice, buenas tardes. Otra recomendación importante es que cuando bueno, es más un acompañamiento a lo que usted está diciendo. Vale. Cuando se elabore en computador portátil, tratar de usar mouse externo y validar que el brazo desde el codo hasta la mano esté apoyado en la superficie. Las lesiones que se generan son bastante dolorosas, lo digo por experiencia. Nubia Romero nos dice, ¿cómo generar interés a realizar un cronograma de hábitos a niños de 6 a 14 años? Bueno, lo primero relacionado con efectivamente el manejo del computador y las manos sí es bastante importante, sobre todo para evitar un túnel del carpo. Eso es bastante importante, estiramientos, ¿cierto? Pausas activas, se encuentran mucho en internet y también tutoriales. Y lo segundo es cómo, por ejemplo, para niños entre 6 y 14 años les podemos hacer un método de estudio. Hay algo muy importante y que nosotros como padres, cuidadores o tutores debemos hacer y es sentémonos con él y empecemos a mirar qué actividades hace él. Digamos que es un diálogo dirigido por nosotros los adultos. Yo sé cuál es la rutina de mi hijo, del niño que yo estoy cuidando, del que estoy tutorizando. Y le empiezo a preguntar, bueno, ¿a qué hora vas a empezar actividades? ¿Cuáles son tus actividades? Recuerda el desayuno, recuerda que tienes que hacer tareas, recuerda que tienes que hacer lectura, recuerda que tienes también tiempo para jugar. Y le vamos mostrando unos espacios, digamos, como el que tenemos en pantalla, lo podemos hacer mensual, como el que viene a continuación, y le decimos, mira, es importante que tengas un hábito de estudio, unos hábitos de sueño, unos hábitos por horarios, es importante hacerlo, y le presentamos estos cronogramas. Bueno, por ejemplo, en casa se recomienda mucho empoderarlos y recomendarles a los niños, o encomendarles mejor, actividades básicas, por ejemplo, tender su cama, por ejemplo, recoger su desorden, por ejemplo, ayudar con la ropa en la lavadora, por ejemplo, barrer, por ejemplo, si tenemos 10, 12 años, o los niños tienen 10, 12 años, actividades básicas, por ejemplo, de cocina, como preparar un chocolate, fritar un huevo. Nosotros como papás debemos sentarnos con ellos, a planear esa situación, a decirles cómo lo pueden hacer y cómo lo puedo hacer. Pero la única manera en que yo le puedo enseñar a mi hijo es que yo lo adopte y lo empiece a hacer con mi propio tiempo, para que sea más efectivo. Aquellos padres que tienen niños de 6 años de pronto les va a quedar un poco más difícil porque necesitan más orientación y necesitan más de su disposición que de pronto niños que tienen o que sean adolescentes, 14, 16 años. Pero lo importante es acá es que yo debo contar con él siempre y decirle, mira, necesito o es importante que te organices en tu tiempo, tú estás en casa, pero el hecho de que estés en casa no quiere decir que todo el día es tiempo de ocio, que todo el día es tiempo para ver televisión o para estar en redes sociales. Vamos a organizarnos, tienes actividades del colegio, a qué hora se está acostando, a qué hora se está levantando. Eso es otro aspecto importante porque nosotros como padres de familia manejamos esos tiempos. Si yo necesito o quiero que mi hijo se levante tipo 7 de la mañana a empezar actividades, lo primero que debo hacer es acostarlo temprano. Dependiendo de la edad que tenga el niño, va a requerir 10, 12, 9 horas de sueño. Hay niños que se recuperan muy rápido de sueño, hay otros que necesitan un poco más de sueño largo, ¿verdad? Si yo quiero que inicie a las 7 de la mañana, lo primero es que yo como padre debo empezar también a las 7 de la mañana o un poco antes, porque también los niños aprenden con lo que ven. Y si yo veo que mi papá se levanta temprano, que mi mamá se levanta temprano, pues me motivan a mí a levantarme temprano también. No es cuestión de que levántese temprano y usted haga mientras yo sigo acostado. Eso es ambivalente, eso es incoherente. Y nosotros los padres educamos con el ejemplo. Le decimos, no, mira, organicémonos y si usted tiene la oportunidad de estar en su oficina o en su trabajo, perdón, en su teletrabajo,
le enseña a usted cómo hace su organización de actividades de su trabajo y le enseña que él también tiene esas responsabilidades en su colegio, que así como él tiene derechos, también tiene deberes, y uno de los deberes es empezar a cumplir con sus actividades. ¿Cuáles son? Las tareas, las lecturas, el acondicionamiento físico y las labores del hogar que cada uno le encomiende a sus hijos, ¿verdad? Eso es importante hacerlo. Y así vamos llenando este calendario que tenemos en pantalla con las actividades de lunes a viernes. Si tenemos ya las guías de clase y tenemos las actividades propias de la educación, pues entonces empezamos a meter a las 8 de la mañana el estudio ya sería matemáticas, a las 9 sería español, a las 10 vamos con sociales. Hay que mirar también la finalidad o la fecha de entrega final, porque si tenemos 15 días, podemos dividirlo en buenas sesiones de trabajo de 1 hora. Si, por ejemplo, es para el viernes, hay que de pronto dedicarle un poco más de tiempo a unas actividades propias de una asignatura como matemáticas, o si de pronto el niño tiene muy buenas Diego, habilidades y le gusta mucho leer, señor. Erika nos dice, es importante escuchar a nuestros hijos y llegar a acuerdos con ellos. Bastante importante. Los acuerdos, digamos que van en una etapa un poco más desde la preadolescencia, la pubertad, ya de pronto por desarrollo cognitivo lo pueden entender un poco mejor. No quiere decir que desde antes no lo sepan ni no lo podamos hacer, claro que sí, le podemos premiar, eso es en psicología se conoce como refuerzo, castigo, premios y demás, donde le digo, si te levantas temprano, si haces tus actividades, entonces te doy una puntuación para que podamos disfrutar un tiempo de descanso, un helado, lo que sea. Pero siempre es importante escucharlos a ellos. Hay algo importante también con los niños que hay que hacer en este momento que es tan álgido, y es escucharlos emocionalmente. Nosotros como adultos nos cansamos, nos agotamos de nuestro trabajo, de nuestra familia, y emocionalmente digamos que lo podemos regular. Algunos, bueno, no voy a gritar, me voy a calmar, voy a respirar, salgo, me doy una vuelta, algunos se elegirán el cigarrillo, un tinto, ¿cierto? El niño de pronto no lo maneja de esa forma. Y entonces donde yo le voy a preguntar, por ejemplo, bueno, ¿y cómo te has sentido en este tipo de situación de encierro? ¿Qué te gustaría estar haciendo si no estuvieras acá? ¿De qué otra forma podríamos manejarlo y que tú pudieras sentirte un poco más cómodo con las actividades que hacemos? Siempre es bien importante contar con ese apoyo y con esa opinión de los niños, nunca lo olvidemos. A veces ellos son los que también nos ayudan a nosotros a organizarnos y finalmente pues ellos son los que nos hacen a nosotros el ser padres, nuestros sentidos son ellos, ¿vale? Nunca lo olvidemos. Les mostraba acá un calendario, ese es un calendario semanal, ese es un calendario mensual, completamente válido. Ahorita, por ejemplo, que estamos en receso académico en algunas instituciones, sirve mucho el mensual. Por ejemplo, mañana vamos a hacer esto, el miércoles vamos a hacer lo siguiente, para que todas las actividades que queramos hacer a lo largo de estos días se puedan ejecutar. Si por el contrario quiero continuar con mi estudio y que mi hijo no pierda el hábito durante las vacaciones, le hago uno mismo. Pero, por ejemplo, a las 8 de la mañana no sería estudio, sino hacer la cama, a las 9 entonces vamos a barrer, a las 10 vamos a hacer actividades, a las 11 te dejo libre de aquí hasta el almuerzo para que hagas cualquier actividad, en la tarde vamos a hacer algún tipo de actividad física, lectura, dibujo, lo que quiera, ¿vale? Es importante no perder en estas épocas, suele ocurrir mucho. Se desajustan los horarios y perdemos el ritmo de estudio y luego es más difícil retomarlo cuando iniciemos nuevamente, ¿vale? ¿Tienen preguntas hasta allí? ¿Algún tipo de inquietud, algún tipo de observación, intervención? No, señor, no hay más preguntas hasta el momento. Vale. Diego, discúlpame, quisiera de pronto aportar algo. Dime. Y es el tema, digamos, de tener presente que cada chico tiene su propio estilo cognitivo, de manera que también es importante darle como su espacio y soltarlo un poco, digamos, eso más que todo al final, al comienzo es importante que estemos como realizando el acompañamiento, pero a medida que el niño ya va cogiendo y viendo la importancia de organizar su tiempo y desarrollar hábitos de estudio, es importante darle tiempo autónomo, es decir, que él sea quien organice sus tiempos, que él sea el que priorice sus actividades y que él sea el que jerarquice qué es lo que va a hacer primero y qué es lo que va a hacer después. De manera que se genere también como un sentido de la responsabilidad, ¿sí? Por otra parte, también es de resaltar que cada niño aprende de una manera diferente. Algunos son
más visuales, otros son más auditivos, y eso se refleja en la forma como toman sus apuntes. A la hora de realizar un ejercicio de estudio, eso se va a ver reflejado. Entonces, cuando nosotros abrimos un cuaderno de cualquier materia de cualquiera de nuestros hijos, vamos a ver las diferencias que existen entre unos y otros. Para algunos es muy importante utilizar colores, para unos es muy importante hacer cuadros sinópticos o mapas mentales. Otros ni siquiera toman apuntes, curiosamente, ¿sí? Porque no lo necesitan y curiosamente no incide negativamente en su desempeño académico. Entonces, no es que nuestros hijos tienen que estudiar o tomar apuntes como nosotros lo hacíamos cuando a nosotros nos tocaba. Entonces, es importante también respetarles eso y fomentarles aquellas estrategias que para ellos son más exitosas a la hora de planificar los tiempos y a la hora de propiciar las condiciones para un mejor desempeño académico. Muchísimas gracias, Luzachi, muchísimas gracias. Efectivamente tienes toda la razón y para complementar lo que yo he dicho, muchísimas gracias por ese apoyo. Bueno, ya para finalizar, señor. ¿Le escucho por ahí, Diego, una intervención? No. Bueno. No, acá por preguntas de chat, no. Vale, listo, no importa, continuemos. Muchísimas gracias. Algo importante y algo que de pronto nosotros, como padres, como cuidadores, como tutores, nos ha generado ahorita también mucha inquietud es el manejo de entornos y redes sociales y el manejo de dispositivos electrónicos. Y he tenido la oportunidad de escuchar comentarios como es que no se despega esa tablet, es como no suelta ese celular, es que como se la pasa en ese Facebook, o es que no hace sino mirar videos de YouTube, y eso es algo que nosotros como padres también podemos enseñar a regular, y es importante hacerlo primero por seguridad y segundo por manejo del tiempo libre, ¿vale? Tercero, y también más importante, para evitar un tipo de adicción, por ejemplo, a las redes sociales o dispositivos electrónicos, que es algo que se está generando cada vez más en los adolescentes, niños, niñas y adolescentes. Bueno. Las redes sociales hay que verlas como una ayuda, como un amigo. Si yo las sé manejar, es un muy buen elemento para apoyar el proceso de aprendizaje de mis hijos. Solo que yo debo saber cuáles son esas redes sociales que me pueden ayudar a mí como padre, como cuidador, como tutor, y cuáles son ellas que de pronto le puedo dejar para que él maneje en su tiempo libre, ojo, siempre con supervisión. Por ejemplo, el día de hoy tengo estas páginas web, el Sapiens, Bilingual Education, es una página de acceso libre para el desarrollo de ciencias y para el fortalecimiento de conocimientos en ciencias en inglés y en español. Es de acceso gratuito, tiene algunos talleres, tiene algunas actividades para que los niños hagan, y digamos que no es tan monótono como hacer una guía como las que de pronto estamos acostumbrados a recibir del colegio, sino que son actividades interactivas. Scratch, por ejemplo, es otra plataforma, esto está creado por el MIT, el Instituto Tecnológico Massachusetts en Estados Unidos, y le ayuda, por ejemplo, a los niños a hacer cursos de programación para niños, donde ellos pueden hacer sus caricaturas, sus animaciones, pueden sentarse a trabajar y a saber cómo se hace una programación de un video, cómo se programa en un computador. Esto es bastante importante y es muy bonito que lo puedan acceder, ya que es gratuito, y digamos que están en un entorno social, en una red social que permite interactuar, pero está generando aprendizaje. Otro es SmartTIC. SmartTIC es una plataforma de apoyo, tiene una versión gratuita que es limitada y hay una que es pagando, pero la versión gratuita no es mala y nos ayuda para el refuerzo de la matemática. Nos ayuda mucho porque, por ejemplo, yo puedo inscribir a mi hijo a que haga un curso y me llegan a mí a mi correo, porque cuando yo hago la inscripción me va a decir, ¿usted es padre o es docente? No, yo soy padre. ¿Cómo se llama su hijo y cuál es el correo de su hijo? Lo inscribo y me va a llegar todos los programas o todas las actividades de matemáticas que su hijo está haciendo en ese momento. Si no la ha hecho, ¿por qué no la ha hecho? Y digamos que no son tan ladrilludas como son esos contenidos de matemáticos, sino que es más bien algo amigable. Si tenemos, por ejemplo, estudiantes un poco más avanzados de bachillerato o estudiantes en educación básica, media, o sí, básica y media, básica, secundaria y media, está GeoGebra, es una plataforma que nos enseña y que nos facilita mucho el aprendizaje de las matemáticas. Es una plataforma súper sencilla de manejar, nos va a tabular, nos va a generar imágenes, nos va a desarrollar unas competencias, por ejemplo, para la resolución de problemas algebraicos. Es bastante interesante.
Si, por ejemplo, ya estamos en un entorno un poco más académico y tenemos tiempo libre, puede hacer las actividades de las páginas que mencioné, o algo más profesional como, por ejemplo, Coursera. Son plataformas abiertas donde usted puede tomar muchos cursos, son gratuitos, pero lo único que usted va a pagar es el certificado. Si en algún momento hay alguna persona al otro lado en este momento de la pantalla que quiera hacer, por ejemplo, cursos de artes, cursos de historia, cursos de informática, programación, biología, ciencias. En este momento, por ejemplo, yo estoy adelantando uno de sexualidad y educación. Me meto todos los días entre 7 y 8 de la noche, yo estudio más o menos de 7 a 9, me meto a la plataforma, leo mis contenidos, hago las actividades y es completamente gratuito. Si yo quiero al final pagar el certificado, lo pago, vale $29. Si no, simplemente queda el contenido para mí y no hay ningún tipo de inconveniente. ¿Qué otras plataformas hay? Esto, por ejemplo, es en entorno de computador, pero también hay unas que se pueden trabajar, por ejemplo, en el celular. Esta que está en la parte superior derecha se llama Telo. Es un administrador, es una aplicación que me sirve a mí en mi celular y que me ayuda a mí con tableritos, como lo ven allí en pantalla, a organizar mis diferentes actividades que yo tengo que hacer al día. Por eso les decía que al inicio que era importante mirar cuáles eran esas labores sociales, familiares, académicas, porque si yo tengo una aplicación como esta, él me va a decir cómo puedo administrar yo mi tiempo. Es bastante amigable y es para todo público, dirigido para todo público, niños y adolescentes y adultos. Hablando en método y hábito de estudio, les decía que hay un momento en el cual es necesario respirar, cambiar de actividades. Por ejemplo, un cambio de esas actividades lo podemos hacer en el refuerzo mental, procesos atencionales, procesos de memoria, procesos de comprensión. Esta aplicación se llama Lumosity y son juegos que miden atención, cálculo, memoria y análisis, y es para niños, para adolescentes y para adultos. Tiene unas actividades bastante interesantes, es de descarga gratuita en el iOS o en el App Store, lo pueden descargar, lo mismo que esta del cerebrito haciendo ejercicio, se llama Mental, es muy interesante, digamos que presenta una serie de actividades que a los niños les va a permitir reforzar sus procesos cognitivos. Hay muchas actividades por hacer, cuando usted ingresa allí hay muchos ejercicios por hacer. También está Neuronation, que es fortalecimiento y entrenamiento gimnasia cerebral a través de varias actividades que se ponen allí. Si usted quiere de pronto descargarlas, las descarga, no tiene ningún tipo de indicación. Lo único es que usted esté allí y si usted como padre de familia las quiere hacer, es bastante interesante porque le ayuda a uno, por ejemplo, con los procesos de memoria y aprendizaje. Es bastante interesante. Y por último, para ya finalizar, que ya nos hemos excedido como 10 minuticos, yo sé que también una de las dificultades es el hecho de administrar un dispositivo electrónico que tienen mis hijos en la casa. Google es una plataforma de contenidos, tiene muchas aplicaciones y una de ellas es Family Link. ¿Qué hace esta plataforma? Sincroniza mi celular con el celular de mi hijo y yo puedo hacer que el celular de mi hijo se desactive a cierta hora, puedo verificar qué contenidos tiene, qué aplicaciones descarga. Es un parental, una guía parental, se me olvida el nombre en este momento. Y es como yo como padre, cómo puedo administrar el dispositivo de mi hijo. Establece límites de tiempo de uso, permite bloquear algunas aplicaciones que de pronto yo considere que no son apropiadas para mi hijo o que generan cobro. Ayuda a establecer reglas digitales y sobre todo manejar entornos virtuales. Y lo más importante es que, por ejemplo, puede localizar el dispositivo de mi hijo en una simple aplicación, me dice dónde está en ese momento. La imagen que tenemos a la derecha de la pantalla que dice ha llegado el momento de descansar, esa es la aplicación ya funcionando en el dispositivo. Se ha programado, por ejemplo, en este caso, a la 1:15 de la mañana, como lo ven ahí en la pantalla, pero yo lo puedo programar a que a las 8 de la noche ya cierre, a las 9, a las 10. Ocurre mucho que si mi hijo tiene su propia habitación y se encierra con su dispositivo, yo no puedo saber qué está haciendo. Y también es bueno hacerlo porque pues igual tiene su tiempo, su privacidad, pero pues es necesario controlarlo. Y le puedo decir, mira, hasta las 10 te voy a dejar el dispositivo, es el momento de dormir, y la aplicación Google Family Link me lo bloquea y lo activa nuevamente a la hora que yo diga el siguiente día. Eso es muy importante, sobre todo para los papás. No sé si tengan dudas, inquietudes hasta este momento, algún comentario, algún aporte. Diego, hasta el momento por el chat no hay. No sé si alguien quiere abrir micrófono y hacer alguna pregunta directamente. Hasta el momento no hay más preguntas por el chat. ¿Vale? Bueno, si de pronto en algún momento la pregunta no me surgió o de pronto Perdón. Señor. Acá Víctor Peralta acaba de escribirnos un libro que recomendó para aprender es distribuir el tiempo, tanto personal como profesional. Es el Club de las 5
Ya les digo, perdón. El club de las 5 de la mañana. Autor Robin Sharma. Controla tus mañanas, impulsa tu vida. Vale, muchísimas gracias, Víctor. Víctor siempre nos hace esos aportes interesantes en torno a lo que estamos viviendo. Hagámosle caso, es un libro que un compañero nos brinda, de pronto lo podemos encontrar en línea, de pronto tenemos la oportunidad de descargarlo en PDF o lo compramos, fomentamos la lectura y es para tener hábitos saludables en casa, ¿vale? Bueno, ya para finalizar quisiera dejarles esta reflexión final. Dice así: enseñarás a volar, pero no volarán tu vuelo. Enseñarás a soñar, pero no soñarán tu sueño. Enseñarás a vivir, pero no vivirán tu vida. Sin embargo, en cada vuelo, en cada vida, en cada sueño, perdurará siempre la huella del camino enseñado. La Madre Teresa del Calcuta lo escribió en torno a la relación padres-hijos. ¿Vale? Muchísimas gracias. No sé si tengan dudas al final, inquietudes. Esta presentación esperamos hacérsela llegar a cada una de las personas que asistió para que, digamos, pueda tomar algunos elementos. Si es necesario, si usted ve que de pronto quiere reforzar algo o que quedaron dudas, inquietudes o que quiere trabajar de una forma individual o tiene alguna duda, me puede contactar a mí, Diego Chabur, líder de Sesquilé. Hay varias formas por las cuales puede contactar a través del correo electrónico, mi teléfono que va en la invitación, o si por ejemplo es desde Huasca o desde Sesquilé o desde Guatavita, perdón, con mis compañeras podemos escalar todo este tipo de inquietudes, ¿vale? De ustedes muchísimas gracias. No sé si queda algo final para hablar, alguien que quiera hacer un aporte, que tenga dudas o inquietudes. Sí, Diego, una cosa, recuerden que este taller está siendo grabado y lo pueden ver en nuestro canal de YouTube denominado Fortalecimiento Tominé. Ahí va a quedar grabado junto con todos los otros talleres que hemos desarrollado para que las personas puedan acceder a los contenidos que hemos desarrollado con el fin como de aportarle un poco a la sociedad y que vean, en este caso con este taller, cómo en medio de esta coyuntura también depende un poco de nosotros cómo hacemos para, como nos enseña la vida, aprender a ser flexibles. Bueno, como les decía, esta presentación se la vamos a compartir por correo electrónico. También les voy a enviar un documento que es la guía UNICEF para el manejo de entornos y redes sociales, que está publicada recientemente y es una guía bastante interesante porque nos orienta a nosotros como padres cómo manejar esas redes con nuestros hijos. Y también una recomendación final es que Google, dentro de todas las actividades que tiene a través de Facebook, está lanzando una serie de convocatorias, por ejemplo, para manejar entornos virtuales. Hay uno que se llama Google Classroom, lo han ofertado continuamente para que usted pueda ingresar. Seguramente hay algunos profesores en sus entornos académicos que han dejado actividades por allí y yo no sé manejar la plataforma. Google planea semanalmente estas capacitaciones, son de acceso libre, para que usted pueda, vea cómo es el entorno, cómo se maneja la plataforma. Una última recomendación para aquellos que son padres, que tenemos hijos en educación básica, media, superior. Todos los colegios o todas las instituciones de educación cuentan con un profesional de apoyo como yo, con un psicólogo. En el colegio es el psicoorientador, en la universidad y en educación superior es el área de bienestar institucional. Y en este momento es esta persona que los va a apoyar y si usted seguramente lo contacta, si usted busca en su colegio quién es el psicoorientador, la psicoorientadora, y le pide que le haga estos acompañamientos y le ayude a generar una estrategia efectiva de hábito de estudio, método de estudio para sus hijos, sus hijas o en la universidad, están completamente dispuestos a hacerlos. No se les olvide que tienen esa ayuda, tienen ese apoyo. A veces nosotros nos quedamos acá como esperando también que los padres nos busquen a nosotros para generar ese contacto, pero si no, los invito a que con los directores de grupo, con sus profesores o con el área de bienestar de su institución, lo contacte y seguramente les hará una charla, una aproximación y un acompañamiento un poco más efectivo, ya que puede conocer cada uno de los procesos de forma individual. ¿Vale? De mi parte, muchísimas gracias a todos por haber asistido. Espero que esto sea de grato conocimiento para ustedes, para las personas que nos ven más adelante en diferido vía YouTube. Muchísimas gracias por acceder y espero en los enlaces de este mismo video en YouTube dejarle todos los contenidos, las diapositivas y los documentos en línea. ¿Listo? Muchísimas gracias al otro lado. Espero tener contactos continuos con ustedes. Y estoy aquí a su entera disposición, igual que el equipo de trabajo de Consolidar y Grupo de Energía que estamos haciendo esto posible. Muchísimas gracias. Diego, muchísimas gracias. En nombre del Grupo de Energía Bogotá y de la Corporación Consolidar, quien es el operador de sostenibilidad del embalse Tominé, les agradecemos muchísimo su participación en este espacio. Le agradecemos mucho a Diego y a los líderes, a Luzache y a Diego Ramírez, por haber desarrollado este taller y esperamos que haya sido de su total gusto y que les haya servido para la coyuntura que estamos viviendo. Les agradecemos muchísimo y que tengan una muy bonita noche.